Hola, buen día. El día de hoy vamos a hacer la justificación del examen del capítulo 4. Mi nombre es Hernández Velázquez Ricardo Jesús del grupo 7 ISC 11. Y bueno, vamos a comenzar con la justificación. La pregunta número 1 nos dice que cuál de las siguientes capas del modelo sigue responsable de especificar el método de encapsulación utilizado para tipos específicos de medios. La respuesta es capa de enlace de datos, y esta se puede encontrar en el apartado 4.3.1.1, la capa de enlace de datos, que específicamente ahí nos habla de esta capa, y es de donde se obtuvo la respuesta, y esa capa es responsable de especificar el método de encapsulación. Vamos con la segunda. La segunda es qué tipo de conector usa una tarjeta de interfaz de red. La respuesta es RJ45. Y bueno, el conector es el RJ45 para que se usa una tarjeta de interfaz de red. En este caso la respuesta se justifica con el apartado 4.2.2.3 llamado conectores VTP. La pregunta número 3 nos dice cuál es la función del valor CRC que se encuentra en el campo FCS de una trama. La respuesta correcta es que verifica la integridad de la trama recibida. Ese es el valor, la función del valor CRC en el campo FCS, verificar la integridad de la trama. La pregunta 3 se justifica con el apartado 4.4.4.2, campos de trama, específicamente en el último párrafo de esta explicación de las diapositivas. La pregunta número 4 nos dice que respecto a la ilustración, que la PC está conectada a un puerto de consola al switch. Todas las demás conexiones se realizan con enlaces Fast Ethernet. ¿Qué tipo de cables UTP se pueden utilizar para conectar los dispositivos? Bueno, aquí el primer cable que está conectado a la PC al switch es un cable de consola, ya que está conectado a un puerto de consola. Y el segundo cable, que es del switch al router, es un cable directo, ya que los cables directos pues son los que van de conectados a los dispositivos intermediarios que sean diferentes, en este caso el switch y con el router. Y aquellos que van conectados, el tercer cable que van conectados router a router, cada dispositivo intermediario que sea el mismo utiliza cable cruzado. La respuesta por eso es la última, es esta. Y bueno, ese es con la explicación de esto. Todo esto se puede hacer respecto al apartado 4.2.2.4 campos, perdón, 4.2.2.4 tipos de cable UTP, ahí los explico. Vamos con la pregunta número 5. La pregunta número 5 nos dice que cuáles de los siguientes constituyen dos motivos para que los protocolos de capa física utilicen técnicas de codificación de trama. Utilicen técnicas de codificación de trama, la capa física. Identificar dónde comienza y termina la trama es uno de los dos motivos que la capa física utiliza. Identifica dónde comienza y dónde termina la trama, y también distingue los datos de la información de control. Distinguir los datos de la información del control o de control. Esto se contesta en base al apartado 4.4.4.2 campos de trama, así se llama el apartado dentro de las diapositivas. La pregunta número 6 nos dice que cuál de estas afirmaciones describe una topología de estrella extendida. La respuesta es: las terminales se conectan a un dispositivo intermediario central, que es uno central, que se conecta a otros dispositivos intermediarios centrales. Prácticamente es las terminales con un dispositivo intermediario, y esta a su vez se conecta a otros intermediarios. Esto se puede contestar en base a lo estipulado en el apartado 4.4.3.1 llamado topologías físicas de LAN. La pregunta número 7 nos dice
¿Qué método de transferencia de datos permite que se envíe y se reciba información al mismo tiempo? El método es el full duplex. Este nos permite hacer que se envíe la información y que se envíe y se reciba información al mismo tiempo. El full duplex. Y esto se contesta en base al apartado 4.2.3.4, conectores de fibra óptica. Específicamente en el párrafo 3 nos habla del full duplex. La siguiente pregunta, voy a regresarme porque me voy hasta el final. La pregunta número 8 dice que cuál es la definición de banda ancho de banda, perdón. El ancho de banda es la cantidad de los datos que pueden fluir desde un lugar hasta otro en un periodo determinado. Quiere decir que es cierta cantidad de datos que van a llegar de un lugar a otro. Es el ancho de banda, la cantidad. Y esto se contesta en base al apartado 4.1.3.2 nombrado ancho de banda. La pregunta número 9 es pues es como un problema o una oración que nos dice que un administrador de red advierte que algunos cables de Ethernet instalados recientemente transportan señales de datos distorsionadas y con errores. Los cables nuevos se instalaron en el cielo raso, cerca de los tubos fluorescentes y equipos eléctricos. ¿Cuáles son los dos factores que pueden interferir con el cableado de cobre y provocar una distorsión de la señal de los datos? En este caso nos pide seleccionar dos. Para las distorsiones de datos y eso es el RFI y el EMI. En el curso explica que pues estos dos son los que pues así se les nombra porque son interferencia de medios y interferencia de radiofrecuencia, lo que hace que pues los cables se vean afectados como nos menciona en el enunciado. Y esto se puede contestar en base al apartado 4.2.1.1 nombrado características del cableado de cobre. La pregunta número 10 nos dice que cuáles serían dos ejemplos de topologías híbridas. Para este caso la respuesta es estrella extendida y malla parcial. Estas dos son topologías híbridas, las cuales vienen o dan hincapié en el apartado 4.4.2.1 topologías físicas de WAN comunes. En este apartado explica las topologías normales y nos hace hincapié a la topología híbrida de malla parcial. La pregunta número 11 nos dice que a medida de que los datos se trasladan por los medios de stream de unos y ceros, ¿cómo identifica un nodo receptor el comienzo y el final de una trama? Lo va a identificar el nodo receptor por medio del nodo transmisor, ya que inserta bits de inicio y detención en la trama. El que se va a encargar de esto es el nodo transmisor, que inserta los bits. Y la detención en la trama para que el nodo receptor identifique el comienzo y el final en una trama. Esto se puede contestar en base a lo que estipula el apartado 4.4.4.2 campos de trama. Vamos con la pregunta número 12 y nos dice que un administrador de red está diseñando la disposición de una nueva red inalámbrica. La red inalámbrica nos pide la pregunta que cuáles son las tres áreas de importancia que se deben tener en crear una red inalámbrica. Uno, los factores o las áreas es la seguridad, la interferencia y las áreas de cobertura. En este caso, interferencia para que no se distorsione, en este caso que no haya bajas en la señal en la red, y también la seguridad pues por posibles ataques, y la área de cobertura pues en la disponibilidad o al alcance que va a tener la red inalámbrica. Entonces se puede contestar en base al apartado 4.2.4.1 propiedades de los medios inalámbricos. Vamos con la pregunta número 13, que dice que cuál de estas es una función de subcapa de control de enlace lógico. ¿Cuál de estas es una función?
Ok, la función es señalar marcos para identificar el protocolo de capa de red que se ejecuta. Señala el marco e identifica el protocolo de capa de red que se ejecuta, la subcapa de control. Y esto se contesta en base a lo aprendido en el apartado 4.3.1.2, nombrado subcapas de enlace de datos. 14. La 14 nos dice que por qué se utilizan dos hilos de fibra para una sola conexión de fibra óptica. La respuesta es permite la conectividad full duplex. Por eso se utilizan dos hilos de fibra para una sola conexión, debido a que permiten la conectividad full duplex con dos hilos. Esto se responde en base a lo que está en el apartado 4.2.3.4, conectores de fibra óptica. La pregunta número 15 nos dice cuál de los siguientes son los servicios realizados por la capa de enlace de datos del modelo OSI. Elija dos opciones. Los dos servicios por la capa de enlace de datos. Es que los dos servicios de la capa de enlaces que acepta paquetes de la capa 3 y los encapsula en las tramas y controla el acceso al medio y realiza la detección de errores, la capa de enlace. Esto se responde con base a lo aprendido en el apartado número 4.3.1.1 titulado la capa de enlace de datos. Muy bien, vamos a continuar con lo demás. Listo. La pregunta número 16 nos dice lo siguiente. Nos dice cuál de las siguientes características describe el crosstalk. Y es la característica que lo describe es la distorsión de los mensajes transmitidos desde las señales que se transportan por hilos adyacentes. Es la distorsión de los mensajes, es lo que produce el crosstalk. Distorsiona los mensajes transmitidos desde las señales que se transportan por los hilos. Y esto se puede contestar en base a lo que está en el apartado 4.2.1.1, características del cableado de cobre. Vamos con la pregunta número 17. 17 dice que es verdad con respecto a las topologías físicas y lógicas. La respuesta correcta es: las topologías lógicas se refieren a la forma en que una red transfiere datos entre dispositivos. Quiere decir que esta es la verdad que de todas estas que nos dan, que se refiere a la forma en que una red transfiere datos entre dispositivos. Es la topología lógica. Como una red va a transmitir los datos entre dispositivos. Y esto se puede contestar en base al apartado 4.4.1.2, topologías físicas y lógicas. Aquí nos habla tanto de las físicas como de las lógicas. Siguiente, pregunta número 18. ¿Qué indica el término rendimiento? En este caso, el rendimiento es la medida de los bits transferidos por medios durante un periodo. Lo que era el rendimiento pues son la medida de los bits. La cantidad de los datos es el ancho de banda. Van muy apegados. Y se responde en base al apartado 4.1.3.3 nombrado rendimiento. La pregunta número 19 nos dice que en base a la ilustración, ¿cuál es el problema con la terminación que se muestra? En este caso vemos que el cable pues no está bien ponchado debido a que no está bien separado en primera instancia, pero de todo lo que nos da, la respuesta correcta es la longitud de la parte sin trenzar, y es esta parte de cada cable es demasiado larga. De hecho es muy larga, por eso queda aquí. Debería de quedar un poco más arriba y bueno, todo está acomodado, ¿no? Este caso no aplica, no se debe haber quitado la malla. No tiene ninguna malla y se está utilizando el tipo de conector incorrecto. No, está usando el conector que es RJ45.
Esta es la respuesta correcta en base a la demostración. Esto se puede contestar con base en el apartado 4.2.2.3, conectores VTP, específicamente en la imagen de la izquierda en la figura número 2. Ahí no, viene esta misma imagen y en ese apartado nos explica esta misma parte. La pregunta número 20 nos dice que ¿qué técnica se utiliza con el cable UTP para la protección contra la interferencia de la señal del crosstalk? La respuesta es trenzar los cables entre sí en pares. Eso es lo que es la respuesta correcta. Por algo vienen así cuando se compran, porque están trenzados en pares. Y esto en el apartado 4.2.2.1, propiedades del cable UTP, nos explica que por esa razón vienen así, para evitar la interferencia de la señal del crosstalk, que es lo que decíamos, que pues la alteración de los datos, o bueno, esas interferencias que van a existir a la hora de perjudicar a los cables, al cable UTP. La pregunta número 21 nos dice que ¿qué contiene el tráiler de una trama de enlace de datos? La respuesta es esta, que está acá. Aquí está, detección de errores. El tráiler de una trama de enlace contiene esto, detección de errores, y esto se puede contestar en base al apartado 4.4.4.2, campos de trama. Ahí explica lo del tráiler. La pregunta 22 nos dice cuál de los siguientes es una ventaja de utilizar cableado de fibra óptica en lugar de cableado de cobre. En este caso, la respuesta es que puede transportar señales mucho más lejos que el cableado de cobre, y eso es eso es verdad, ya que el cobre, bueno, el cable de cobre pues, no alcanza tan distancias muy grandes. Ahora con la fibra óptica pues es lo que se pretende, que la señal o la transportación de señales sea mejor, sea más amplia, y esto lo dice en el apartado 4.2.3.1, propiedades del cableado de fibra óptica. Ahí nos habla de pues que entre más bueno, en este caso que la fibra óptica alcanza mayores distancias. Y aquí en la pregunta número 23 nos pide relacionar el tipo de fibra óptica, bueno, las características de cada tipo de fibra óptica, y bueno, en este caso la fibra multimodo y la fibra monomodo, que son dos tipos de fibra óptica. Es mejor la monomodo por las características, pero la multimodo es que es LED con fuente de luz. Esta funciona así: varios haces de luz en la fibra, se ven disparados los haces de luz, y generalmente se utiliza con redes LAN, la fibra multimodo. Varios haces de luz con LED, con fuentes de luz de LED, y generalmente se utiliza en redes LAN. Y la monomodo, que es la más convencional, es por medio de láser, no con LED. Generalmente se utiliza en redes troncales, en campus que son universitarios, y solamente son haz de luz en la fibra, ya que únicamente, como es de láser, es directo el haz de luz que utiliza. Y todo esto pues es con base en lo que viene en el apartado 4.2.3.3, tipos de medios de fibra óptica, que es los tipos de fibra óptica. Y bueno, es la comprobación de que se concluyó con este examen del capítulo 4. Y bueno, de mi parte sería todo. Gracias y nos vemos.